Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos hablando de extractores supercríticos, estamos hablando de posibilidades analíticas bárbaras, estamos hablando de una creación de un modelo gastrointestinal único en España y probablemente de los poquitos que hay en Europa, de los más avanzados además del mundo. Estamos hablando de unas cosas que para una empresa sola son insoportables económicamente. Entonces tenemos la gran suerte de contar con ellos, de tenerlos además en Valencia, cerquita, y entonces hay muy buena relación y muy buena colaboración. Y yo soy André Montseny, soy responsable de I+D, director técnico de Laboratorios de Herbós, y bueno, que este año celebramos pues, nuestro 25º aniversario. Realmente el motivo de esta charla es el estudio de resistencia gastrointestinal de un simbiótico y su capacidad de modulación de la microbiota intestinal. Vamos a ir por partes y vamos a enfocar lo que quiero, sobre todo al principio. Luego Blanca explicará exactamente el modelo, cómo se ha hecho y cómo se ha hecho el estudio y los resultados. Yo lo que quiero es ahora, en esta introducción, justificar el porqué del estudio, el por qué hemos decidido dar este paso y por qué se ha decidido invertir tiempo, dinero y sobre todo mucha inventiva en momentos dados para probar si un simbiótico funciona o no. O sea, realmente, y aquí sí lo quiero dejar muy claro, no voy a discutir si un simbiótico es mejor, si un simbiótico es peor, si tal marca tiene más, tal marca tiene menos. Aquí el problema es el siguiente, es decir, nos están bombardeando a día de hoy con probióticos, prebióticos, nos están machacando a nivel publicitario y siempre nos queda una duda, ¿esto funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? Entonces, claro, la apuesta nuestra fue decir, bueno, nosotros tenemos aquí un producto, lo estamos comercializando y es fruto de un trabajo desde el 2003. ¿Es realmente efectivo? ¿Podemos objetivizar que esto funciona o estamos inventándonos algo y dando algo por supuesto? Y ahí fue por lo que dimos este gran paso. Entonces, lo primero que nada es hacer una introducción de lo que es el estudio y por qué damos este paso. Y es sinceramente la necesidad ya personal nuestra y el pleno convencimiento de cuando ofrecemos un simbiótico de Herbós, un simbiótico normodiges, es decir, señores, esto funciona. Y hemos demostrado que funciona. Y a partir de aquí, pues lógicamente, el primer problema es averiguar, es tener claro qué es la flora intestinal, cómo funciona y para qué sirve. Pues la microflora bacteriana o microbiota es ni más ni menos, siendo claros y concisos, entre 1,5 kg y 2 kilos de bacterias que llevamos dentro nosotros. O sea, cualquiera cuando se pese en la báscula, 2 kilos y sabe que no son suyos, son de regalo. Las bacterias que viven con nosotros y que son fundamentales y básicas. No tengo ningún problema, quien lo quiera me deja luego su email y le paso la presentación, ¿eh? No tengo ningún problema en ese sentido. Entonces lo que es importante es, y eso quiero dejarlo claro, son unos señores que viven con nosotros y que nos aportan muchísimos beneficios. Sin ellos tendríamos unas deficiencias a nivel inmunológico, a nivel nutricional y a muchos niveles brutales. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que estamos hablando de que tenemos una microbiota que cuenta con más de 400 especies distintas. Si cualquiera de nosotros cogemos en este momento, analizamos nuestra microbiota y aislamos uno a uno todas las bacterias y nos vamos a encontrar con 400 géneros y especies distintas. Una auténtica barbaridad. Y curiosamente, tenemos 10 veces más bacterias simbióticas en nuestro cuerpo que células. Es decir, una auténtica salvajada. Hombre, les acabo de dar una muy buena alegría para todos los que estén en dieta. Pesamos 2 kilos menos de lo que marca la báscula, ¿no? Pero ahí lo tenemos, es importantísimo. Básicamente, las especies más importantes, Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus. Muy diversas, muy distintas, muy claras. ¿Dónde se localizan? En todo el tracto intestinal. Y además tengámoslo claro, el tracto intestinal es un tubo que nos atraviesa desde la boca hasta el ano. Y a partir de ahí es nuestra superficie de intercambio de nutrientes y de muchas sustancias. Y como vemos, los tenemos repartidos por todo el cuerpo. No solamente es exclusivo del intestino grueso, como mucha gente piensa, tenemos en absolutamente todo.
en la boca, tenemos en el estómago, tenemos en el intestino delgado, pero principalmente lo tenemos en el colon. En la boca, por ejemplo, tan solo tenemos 100 unidades formadoras de colonias por mililitro, mientras que en el colon llegamos a billones. Ahí sí que quiero hacer un inciso muy claro, y es con el tema de billones y millones. La literatura anglosajona, los anglosajones consideran 1 billón 1000 millones. Nosotros consideramos 1 millón de millones. Aquí estamos siempre refiriendo los datos a Europa, es decir, a 1 millón de millones el billón. Digo porque hay una gran diferencia y a veces surgen confusiones. Es 7.000 billones de bacterias. Por tanto, 7.000 billones en nuestra escala. Bien. Pues dejando este paso, podemos hablar que es un equilibrio. Y un equilibrio muy sencillo. Tenemos un montón de bacterias buenas y tenemos un montón de bacterias perjudiciales que no nos aportan beneficios y nos pueden incluso crear enfermedades que intentan ocupar el sitio, y estamos en la ley de la naturaleza. El más fuerte gana. El más fuerte es el rey de la selva. Y esto es una auténtica selva. ¿Cuál es nuestra misión? Pues que la flora buena la tengamos en buenas condiciones. ¿Y por qué? Porque dependemos de ellos para todas estas cosas. En primer lugar, son nuestra primera barrera de defensa. Pensemos un poquito. Hablamos de la piel como el mayor órgano defensivo, es nuestra primera barrera defensiva. Estamos hablando de ese tubo que nos atraviesa. Esa primera barrera no es la piel, esa primera barrera son nuestras bacterias simbióticas, nuestra microbiota. Entonces, primero, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer un efecto inmunológico tremendo. Y van a hacerlo de varias formas. La primera forma es van a hacerlo de forma directa sobre patógenos, sobre las bacterias malas. Bueno, malas no, realmente no son buenas ni malas. Son que nos reportan beneficios o nos provocan enfermedades o nos provocan perjuicios. Hacen bacteriocinas para eliminar a esas bacterias que son competencia, crean ambientes hostiles. Por ejemplo, se les llama muchas veces bacterias lácticas no porque provengan de la leche, sino simplemente porque producen un pH ácido a su alrededor por emisión de ácido láctico, porque ese pH, digamos, no es beneficioso para muchos hostiles. Sobre todo, muy importante, una gran competencia por los nutrientes. El que come sobrevive, el que no come muere. Y por último también tienen una altísima competencia, esto es muy importante, por la adhesión. El que no es capaz de cogerse a las membranas celulares, el que no es capaz de cogerse a las paredes, el epitelio gástrico va a ser arrastrado por las heces. Y por último, los efectos de barrera de protección. Si no puedo cogerme, vengo. También tiene efectos indirectos, aumenta fagocitosis, aumenta producción de anticuerpos, etcétera, etcétera. Todo esto la microflora, pero también tiene otros efectos. Participa en funciones alimentarias, es vital para absorber muchas vitaminas. También es muy importante que garantiza un correcto desarrollo de la mucosa intestinal. Si la mucosa intestinal falla toda la absorción. Y es otro gran problema. Mejora también el estrés y la ansiedad. Está demostrado. Una buena flora bacteriana facilita el no tener estrés y ansiedad, y al revés, el estrés y la ansiedad fastidia la flora. Tenemos también los niveles sanguíneos de amoníaco con una correcta flora bacteriana, con una correcta microbiota, se regulan mejor y por último evitan el estreñimiento. Y hay un montón de investigaciones en marcha en este momento. Estamos hablando incluso de que el Instituto Carolingia hace poco ha demostrado que el desarrollo intelectual de un niño, de un feto, se desarrolla a partir de los probióticos de la madre. Estamos hablando de que se está viendo ya simbióticos y probióticos que van a actuar contra el colesterol, adelgazando. O sea, niveles de investigación brutales, y lo digo, en el mundo de los probióticos tan solo hemos visto la puntita del iceberg. Hay muchísima investigación a nivel mundial y cada vez es más grande. Ahora, importante, la flora intestinal varía muchísimo. Muchos factores son los que van a hacer que se modifique a favor o en contra. La edad, no es lo mismo la flora bacteriana de un niño, de un adulto, de una persona mayor. Las enfermedades la alteran, el estrés, los cambios de la dieta, el consumo de antibióticos, el consumo de probióticos. Simplemente un cambio, un viaje, el cambiar el tipo de agua que habitualmente se bebe, conlleva cambios en lo que es la microbiota. Esto es un factor importantísimo que vamos a tener luego en cuenta, sobre todo para justificar el estudio in vitro.
Pruebas. ¿Cómo cambian? Por ejemplo, es un estudio de Mitsuoka del 82. Si se lleva años dando guerra con estas cosas. Como vemos, no es lo mismo la flora bacteriana en una persona adulta que en un niño. Desde un principio cambia, y así podríamos estar pasando diapositivas una tras otra, probando estudios donde se muestran las diferencias. Vale, eso es la flora. Y ahora tenemos que tener claros tres conceptos: probiótico, prebiótico y simbiótico. Probiótico, por definición de la FAO, microorganismos vivos que al ser administrados en dosis adecuadas confieren un beneficio de salud al receptor. Es una definición de la FAO del 2002 y permanece inalterada a día de hoy. Significa a favor de la vida, pro-bios, y es el término completamente contrario a antibiótico, todo lo contrario. Tipos de probióticos, muchas formas. Tenemos los probióticos naturales, yogurts, leche fermentada, sojas fermentadas, chucrut, todo ellos son probióticos naturales que comemos. ¿Qué problema tienen? Pues bueno, que generalmente los digerimos la mayoría del tracto gastrointestinal. Entonces no pueden ejercer su acción al 100%. Tenemos los probióticos comercializados. He dicho que antes vivíamos en un boom de la publicidad con los alimentos. Leche con probióticos. Le enseño 4 probióticos, ya le he puesto probióticos, ¿qué diferencia? Te cobro 3 céntimos más y tengo un argumento publicitario. La mayoría no tienen ningún efecto tampoco. Y por último, los complementos alimenticios, que es quizás los más efectivos porque no se diseña un alimento. Lo que se hace es un producto especialmente pensado para vehiculizar los probióticos. Hoy en día estamos también viviendo una nueva etapa en la investigación farmacéutica de medicamentos a base de probióticos, destinados a curar efectos patológicos y enfermedades concretas. Repito, a día de hoy todavía no hay nada definitivo ni nada por concluido. Estamos en etapas de investigación, aunque hay cosas muy prometedoras. Beneficios de los probióticos, todo lo que hemos dicho antes, en el aparato digestivo, previenen diarreas, previenen el tema de gastritis, previenen el tema de úlceras gastrointestinales, síndromes, cáncer, estreñimiento, favorecen el sistema inmunitario, también actúa bien, es una primer campo, una buena flora bacteriana, garantiza también una muy buena mejora de los síntomas provocados por las alergias. Es importante, hay estudios muy interesantes al respecto. Disminuyen colesterol y el nivel de aparato urogenital, especialmente femenino, pues creo que junto al machacado a día de hoy ya arándano rojo, al Bacillus marrocarbon, son quizás la primera barrera de defensa o la forma de prevenir unas infecciones. Nos vamos al prebiótico. Y esta definición es completamente nueva, se ha modificado en el 2010 y en este momento está la discusión de lo que es un prebiótico. Según Gibson y Robertson, que son los padres de este concepto, son ingredientes que producen una estimulación selectiva del crecimiento y o actividades de uno o de un limitado número de géneros, especies de microorganismos en la microbiota intestinal, confiriendo beneficios para la salud del hospedador. Definición pura, cruda y dura, es decir, es un alimento que yo ingiero que a mí no me va a hacer nada. En principio, que yo no lo puedo aprovechar, que yo no lo puedo digerir ni utilizarlo como nutriente, pero sí, los probióticos, sí, mi flora intestinal va a aprovecharlo para algo. Y eso es lo que es un prebiótico. Y los más comunes, los fructoligosacáridos, la inulina, los galactoligosacáridos, la lactulosa y el más importante, los que contienen la leche materna. Eso que dicen, es muy importante la leche materna, dar el pecho a los niños recién nacidos porque el sistema inmunitario depende por completo de la madre. Parte de los antígenos sí, pero sobre todo lo más importante es que va a favorecer la primera barrera de defensa, que son los probióticos, que es la microbiota intestinal. Efectos fisiológicos que tienen, por supuesto, aumentan el número de bacterias, son importantísimos en la absorción de calcio. A veces no hay que dar tanto calcio, sobre todo a las mujeres con osteoporosis, sino hay que garantizar que se absorba mejor el que tomamos. Si se cuida la flora intestinal, ya digo que se avanza muchísimo. Aumenta también el peso fecal de las heces, acorta el tiempo de tránsito gastrointestinal y reduce los lípidos en sangre. Esto por sí solos. Y por último, el simbiótico, y es la unión hacia la fuerza. Es muy sencillo, es un alimento simbiótico, es la mezcla de un prebiótico y un probiótico, juntos, pero, y esto es lo importante, cada uno debe demostrar su capacidad y su actividad por separado. Es decir, si yo tengo un prebiótico
que pongo en un simbiótico y no actúa como tal, por independiente, ya no estoy en un simbiótico. Tienen que ser los dos juntos. Yo siempre he dicho algo, y aquí muy curioso, lo he comparado siempre con la excursión y un niño y la mochila. Tú mandas a un niño de excursión, le das mochila, vuelve feliz, ha comido su bocadillo, ha bebido, ya ha disfrutado. Tú mandas al niño todo el día de excursión, no le das una botella de agua ni un bocadillo, te olvidas de la mochila, te vuelve guapo a las 5 de la tarde. Es lo mismo, el niño es el probiótico y el alimento es la mochila, el prebiótico. Ahora, gamma normodiges. Y después de toda esta introducción os justifico el porqué del estudio, que es dónde queríamos llegar. Nuestra pregunta es, ¿cómo demuestro yo que es eficaz? ¿Cómo demuestro yo que funciona? ¿Cómo demuestro yo que realmente lo que estamos ofreciendo a las tiendas y por ende a los consumidores finales funciona? Pues había dos formas de probarlo. Hacer estudios con personas, en seres humanos, o hacer estudios en modelos de laboratorio. Es decir, vamos a coger un tracto gastrointestinal, vamos a crearlo de forma artificial, vamos a desarrollarlo y vamos a ver si somos capaces de, reproduciendo las mismas condiciones humanas, podemos sacar datos fiables, estadísticos y podemos comprobar. Y al final hemos optado por un modelo de laboratorio. Motivos: rapidez, no hay que esperar tanto. Sobre todo porque se pueden reproducir los resultados, es decir, lo que hago hoy, el mes que viene lo puedo hacer. Pensar lo que decíamos de la flora. Estrés, alimentación, cualquier factor lo cambia. Si yo luego quiero sacar una conclusión estadística, si me ha cambiado algo, ya está. Simplemente nos vamos de fiesta un fin de semana, comemos de más, bebemos de más, trasnochamos de más. El estudio de una persona humana ya carecería de interés. Ya me alteraría los datos a nivel estadístico, ya no serviría. Luego también tiene una ventaja, y es que puedo comparar un producto frente a otro. Este funciona más, este funciona menos. Este me está yendo muy bien, este me está yendo. Si he hecho este cambio puedo medirlo. De la otra forma me quedo, es que la persona ha hecho algo mejor, me ha cambiado un hábito de vida, tenía menos estrés, ha comido mejor, el agua era mejor, ya empezamos con ellos. Y por último, no hay problemas éticos. La investigación en personas es investigación en personas. Siempre te queda un problema, un trasfondo moral, en animales de sí, de sí no. Vale, pues con todo esto y establecidas estas bases, explicando el por qué hemos hecho este estudio, creo que lo más interesante es ya que Blanca os explique el estudio, cómo se ha hecho y los resultados que hemos obtenido. Si tenéis alguna pregunta, pues luego encantado de responderlo y repito, no hay ningún problema en pasaros luego la presentación, ¿eh? Buenas tardes, se me oye bien, ¿verdad? Ya me he presentado, Antonio, yo soy Blanca Villaguer, soy doctora en farmacia y trabajo en el Centro Tecnológico AINIA. Somos un centro dedicado prácticamente el 90% a lo que ¿vale? Por eso también, Antonio, porque sabía que trabajábamos en este sentido. Justamente a Antonio lo que le interesó en este caso es evaluar lo que eran las propiedades probióticas de ese probiótico. Una de las propiedades que tiene que tener un probiótico es que sea capaz de resistir el tracto gastrointestinal. Imaginaos que coméis un yogur, un complemento nutricional que tiene, por ejemplo, 10 elevado a 9 unidades formales de colonias. ¿Me oyes? ¿Ahora? Ahora sí. Imaginaos que, por ejemplo, casi lo voy a coger porque es que si no se va a mover mucho. Imaginaos, por ejemplo, que consumís un alimento que tiene, o un alimento, un complemento nutricional que tiene 10 elevado a 9 unidades formadas de colonias por mililitro, ¿vale? De ese producto. Si ese probiótico, cuando tú lo ingieres, no es capaz de llegar en una cantidad suficiente al intestino, al colon, entonces realmente no va a hacer el efecto. Imaginaos que partís de 10 a la 9 y luego realmente con las condiciones de la acidez del estómago, con las condiciones de las sales biliares del intestino, realmente son condiciones muy drásticas para un microorganismo, no deja de ser un microorganismo vivo. Entonces lo que tienes que garantizar es que ese probiótico sea capaz de llegar al intestino. Y una vez que está en el colon, que sea capaz de colonizar la microbiota del colon y, como decía también Antonio, que sea capaz de generar o beneficiar lo que es la flora beneficiosa, sobre todo incrementar lo que son las bifidobacterias y las lactobacilos. Entonces, en este caso en concreto, lo que hemos hecho es estudiar tanto la resistencia gastrointestinal de un simbiótico, que es la sociedad
masticación de forma externa. El primer reactor, que es el de abajo del todo, simularía el estómago. El siguiente simularía el intestino delgado. Y los tres que están en filas siguientes, últimos, simularían el colon ascendente, el colon transversal y el colon descendente. Entonces nosotros lo que hacemos para simular una fermentación de forma artificial, simulando lo que pasa en el cuerpo humano, es que hacemos una simulación de lo que es una masticación de forma externa con el probiótico. Esa simulación de la masticación luego pasaría al primer reactor que simularía lo que ocurre en el estómago. Para simular las condiciones estomacales, ¿qué es lo que hacemos? Simular unas condiciones de un pH ácido, incorporamos las enzimas que intervienen directamente en el proceso de digestión gástrica y ese proceso dura 2 horas, que es lo que ocurre en el cuerpo humano. Ese digerido gástrico posteriormente ya pasa al intestino delgado y sigue simulando el proceso de digestión. ¿Cómo? Pues el pH aumenta un poquito más, aumenta un pH 6,7, entre 6 y 7 por la incorporación del carbonato, que es lo que pasa realmente en el intestino delgado, y hay una incorporación de enzimas como la pancreatina y el extracto biliar. Una vez que ya se ha ocurrido la digestión del estómago y del intestino, ya pasa al colon, al primer reactor del colon. Previamente, lo que hemos tenido que hacer es inocular heces humanas. Hemos tenido que pedir a voluntarios sanos, ¿vale?, heces, y lo que hacemos es un pool de varios voluntarios sanos. Entonces lo que hacemos es que las heces las inoculamos en los 3 reactores últimos, simulando lo que es la flora. Entonces el proceso general es, se incorpora el probiótico en el estómago, hay 2 horas de digestión gástrica, pasa al intestino delgado, 6 horas más, y luego ya pasa al colon. Y del colon pasa al colon ascendente, transversal y descendente. Es un proceso que dura 8 horas y esas 8 horas se repiten otras 8 horas, de tal manera que hay como alimentación del primer reactor 3 veces al día. Es un proceso, son ensayos que duran entre 2-3 semanas. Son procesos además que duran las 24 horas del día, está funcionando el equipo durante las 24 horas del día y eso ¿por qué se hace? Porque la flora microbiana no cambia de un momento para otro, necesita un tiempo para poder modificarse. Entonces, para poder evaluar si un probiótico es capaz de modular esa microbiota, necesitas un tiempo determinado, ¿vale? Es como simular durante 3 semanas qué es lo que pasa en el cuerpo humano. Entonces, este equipo es el que tenemos en EINIA y es el que hemos utilizado para hacer los estudios de fermentación colónica. Esto es lo mismo que os he explicado, pero de forma esquemática, reproduciendo los 5 reactores que tenemos desarrollados. ¿Qué hemos hecho? Pues una vez durante todo el proceso de fermentación colónica hemos tenido que tomar muestras pues para ver realmente si ese probiótico puede resistir o no puede resistir. ¿Qué hemos hecho realmente? Hemos estudiado lo que es la viabilidad de la cepa probiótica tras su paso por el tracto gastrointestinal. Realmente hemos tomado muestras al inicio y al final de la digestión gastrointestinal. ¿Para qué? Para ver realmente si ha sido capaz de sobrevivir. Porque si no sobrevive, es lo que os comento, ya no es capaz de pasar al colon ni colonizar. Eso es un estudio que hemos hecho. En esas muestras que hemos hecho, el recuento de bifidobacterias sobre todo, ¿vale?, para ver realmente que han podido sobrevivir. Una vez que ya hicimos este estudio, hicimos el análisis de la microbiota intestinal. Ya vimos que sobrevivía, ahora os presentaré los resultados. Vimos que era capaz de sobrevivir al tracto gastrointestinal y llegar a colon. Entonces ahí, una vez que ya has comprobado eso, hicimos los estudios de fermentación colónica completo, con todos los 5 reactores. Y ahí lo que hicimos es tomar muestras en diferentes días para ver realmente cómo era capaz esa microbiota de evolucionar, ¿no?, de modificarse. En esas tomas de muestras hicimos esos 5 recuentos de Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterobacteriaceae, Clostridium y Anaerobius totales, que son los que son representantes los principales representantes de la flora microbiana. En nuestro caso, sobre todo, nos interesaba por ver si realmente eran capaces de modificar los lactobacillus y los bifidobacterium.
Este es el primer estudio que llevábamos a cabo, es el estudio de resistencia gastrointestinal de la cepa probiótica. Para ello utilizamos los dos primeros reactores, el estómago y el intestino. Y aquí están los resultados del estudio que obtuvimos. Realmente la muestra de referencia teníamos 1,3 por 10 elevado a 6 y tras pasar el tracto gastrointestinal conseguimos bajar un único logaritmo microbiano. Eso está fenomenal, porque sabes que esa cantidad sí que es la que te llega al colon y es capaz de colonizar. Con eso vimos que este producto es gastroresistente, ¿vale? El simbiótico desarrollado por Dervos sí que es gastroresistente. Una vez que comprobamos que era gasoresistente, ya hicimos el proceso de fermentación completa. Entonces lo que hicimos fue, en cada uno de los reactores, conforme iban pasando los días, íbamos tomando muestras y hacíamos el recuento en cada uno de los reactores. En este caso lo he puesto por reactor, porque, o sea, por partes del colon, porque la microbiota del colon puede variar entre una parte del colon y otra, ¿vale? Entonces aquí sí que ves cómo evoluciona un microorganismo frente a otro. En el colon ascendente, que es la primera parte del colon, ¿vale? Sí que se vio que donde está la rayita azul hace referencia a cuando yo incorporo el probiótico, ¿vale? A partir de esa flecha se ve que hay un aumento, ¿vale?, de todos los componentes de la microbiota intestinal, sobre todo las bifidobacterias, que son en rojito, y sobre todo los lactobacillus, que fueron los que alcanzaron los niveles más altos de crecimiento. En el caso del colon descendente, la tendencia era muy parecida. De hecho, cuando empezamos con la incorporación del probiótico, había habido una bajada importante de bifidobacterias. Sin embargo, la incorporación del probiótico hizo que la recuperación fuera muy rápida y además fue un incremento bastante alto, tanto de bifidobacterias como de lactobacillus. Y ya en el colon descendente, que ya es la última parte del colon, se vio la misma tendencia. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que al final realmente este probiótico funciona. Hemos conseguido comprobar que tras el proceso de digestión gastrointestinal es capaz de resistir las condiciones ácidas del estómago, las condiciones de las sales biliares y sobre todo que cuando llega al colon es capaz de colonizar la microbiota del colon, ¿vale? Una vez que tú ya has comprobado esto, ya puedes verificar, o sea, ya puedes decir que tu probiótico funciona y es capaz de tener todos los efectos funcionales que se le atribuyen a ese probiótico. Esas fueron las conclusiones del estudio, que la verdad es que al final quedamos muy contentos, ¿no, Antonio? Porque vimos que dieron resultados muy positivos. Claro, pensad que el gran problema nuestro es que los productos en este caso de Dervos, no es que hayamos cogido y comprado unas cepas a un laboratorio. Es decir, aquí lo que hemos hecho ha sido desarrollar una mezcla de cepas para nosotros mismos. A partir de ahí desarrollamos una técnica de microencapsulación para hacerlos gastroresistentes. Y luego hicimos la formulación final, que es lo conocéis, claro. Funcionaba así, estamos en un desarrollo desde el 2003, pero probarlo como tal, científicamente, diciendo, señores, yo puedo demostrar que esto objetivamente funciona, no es una percepción mía, sino lo puedo medir y lo puedo cuantificar. Se ha hecho. ¿Y cómo? Muy sencillo. Gracias a INIA, gracias a ese modelo, hemos estado 3 semanas alimentando a una persona, a un modelo, en forma continua. Le hemos dado durante 2 semanas de desayunar, comer y cenar. Igual que una persona ha sufrido sus procesos digestivos. Le hemos provocado a nuestros probióticos una digestión completa. Eso son 2 horas de caña real a pHs acidísimos en el estómago y luego sales biliares, enzimas y absolutamente de todo, hasta un total de 8 horas. O sea, le hemos dado mucha caña a nuestros queridos bichitos, que les llamo yo ya. Y a partir de ahí hemos probado que funcionan, ¿no? Entonces yo ahora sí que puedo deciros con garantía que cuando compréis un Normodiges, cuando tomáis un Normodiges, funciona y que podemos demostrarlo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Yo prefiero con el estómago vacío cuando tú quieras.
No hay diferencias de si por la mañana, si por la noche. Realmente, después de este estudio te puedo decir que si quieres lo puedes combinar con cualquier comida, porque va a ser indiferente, porque lo hemos probado en condiciones de 8 horas de digestión, que es lo normal. A nivel personal, a mí me gusta tomarlo a un par de horas antes de la comida. Sí, pero puede ser cena, puede ser comida, puede ser cena. Lo que sí que es importante con los probióticos es ser constante. Es decir, no vale me tomo una caja o me tomo 20 días, 30 días seguidos y luego dejo de tomarlo y hago 2 curas al año. A veces es más interesante, me tomo 10 y luego día sí, día no voy tomando, día sí, día no voy tomando. Es más interesante mantenerlo. Pero es que os lo digo, es decir, yo he sido un defensor de probióticos durante mucho tiempo y decía, vamos a ver, a nivel de medicina deportiva, de gente que trabaja con deporte y tal, decía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Con qué lo suplementarías? Dale un probiótico. Luego hablamos del resto, regenera la flora. En un régimen hipocalórico, das un probiótico, te va a funcionar mucho mejor. Para un montón de cosas, para alergias, te va a funcionar, pero te digo, tómalo cuando quieras, pero sé constante. Si quieres una dosis bien de choque, puede ser 15-20 días y luego un par de veces, 3 veces a la semana. El tema de las ¿Sí? cándidas, que es un tema un poco difícil, y sé que, bueno, por lo último que he podido investigar es que depende de la flora intestinal. Depende en va gran todo- parte de la flora intestinal, sí. Aquí lo que es importante, si tú tienes, vamos a ver, vuelvo a lo mismo, es un concepto de tengo donde cogerme, tengo donde anidar, tengo donde ponerme. Vamos a partir de 2 cosas. En primer lugar, la cándida es un microorganismo, y perdonad la expresión, muy jodido de eliminar. Es muy puñetero, es muy resistente a muchas condiciones, crea formas de resistencia que cuando ya crees que lo tienes te vuelven a salir y acabas loco. Es problemático acabar con las cándidas. Lo importante es, si tú tienes tu flora bien, vas a tener una defensa de barrera importante. Entonces te va a evitar que prolifere, te va a hacer una competencia por nutrientes y te va a evolucionar. No la va a eliminar, pero sin una buena flora, desde luego le estás dando unas facilidades tremendas de desarrollarse. Con una muy buena flora vas a dejárselo muy complicado, pero no con probióticos de forma única vas a acabar con una cándida, ¿eh? No, ahora mismo ya estoy sin el gluten, de eso, porque ya una amiga me vino diciendo, dice, la fibromialgia es cosa de cándidas. Y muchas enfermedades provienen de las cándidas. Entonces, bueno, es un tratamiento serio, pero ahora desde la parte de simbióticos o prebióticos, ¿qué ayuda me puede aportar a mí? Te va a ayudar sobre todo que la cándida se desarrolle y encuentre nichos donde poder cogerse y desarrollarse. Eso es lo más importante, y sobre todo lo que es importantísimo es la cándida tiene una apetencia brutal por los azúcares, por los carbohidratos. Sí, no, ya llevo. Vale, Llevo ya un susto con pero tú con la alimentación estás comiendo carbohidratos, son necesarios, si no, no viviríamos. O sea, no es azúcares ya simples, estamos hablando de complejos que luego, y aunque no te lo parezca, en la industria alimentaria hoy en día se gasta muchísimo el azúcar simple, por desgracia. ¿Qué ocurre? Todo lo que son prebióticos te lo van a poner difícil porque la cándida es capaz de utilizarlos y sus metabolitos. Por lo tanto, cuanto más flora, más barrera. Se lo vas a poner más difícil, pero no vas a acabar con ella a base de probióticos, No, ¿eh? es que he sentido, por ejemplo, temas de, por ejemplo, el miso y cosas de estas que son de alguna manera estimulantes también de la flora intestinal, pero según qué médicos o según qué de escritos que he leído en internet te dicen, no, esto tampoco. Y llega un momento que te hacen un tachado de lista de cosas que dices, bueno, ¿qué me queda para comer? Sí, morirte de hambre. Es complicadísimo, o sea, ya ni No, te lo vuelvo a pan decir. sin gluten, pero el pan sin gluten ya tiene levadura, ya no lo quiere, ya no Claro. dice que no. O sea, es un poco... Te lo digo, con simbióticos solamente no vas a poder eliminar la cándida. Sí que se lo vas a poner muy difícil en su desarrollo y la tasa de candidiasis te va a bajar muchísimo, pero nada más, no esperes así de claro, vas a necesitar algo más. Y además, las cándidas, lo vuelvo a repetir, es muy difícil acabar con ellas definitivamente. Estamos hablando de procesos de años. ¿Tenéis algún simbiótico específico para esto? ¿Perdón? ¿Específico? No.
Nosotros, por el momento, todos los simbióticos que tenemos son generales. Es decir, hilar tan fino como esto, como esto para aquello, es muy difícil. Estamos hablando de 400 especies de forma natural, que tiene un efecto natural. Mira, hay una cosa muy curiosa, y es, si os acordáis, el gran boom de los probióticos fue con Nestlé, con los yogurts, con el bifidus, y te daban una animalada de bichos. Y esto sube tus defensas, y prometieron un montón de cosas. Y fue la propia EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la que les dijo: oiga, quítenme esa publicidad, porque ustedes han demostrado eso durante 15 días. Pero al dar solo una especie, llegaba un momento en que se creaba un equilibrio, y tú podías ir tomando los yogures que te diera la gana, que no servían para nada. Conforme los tomabas, los eliminabas, y obligaron a retirar la publicidad, la EFSA, con un rebote tremendo por parte, en este caso, de la empresa productora, porque habían hecho una campaña brutal. De todas maneras, dejaron el mensaje, y muy claro. En ese sentido te lo digo, un específico contra algo, no lo tenemos, porque aparte no tenemos todavía tan desarrollada la investigación a nivel mundial y como para poder asegurar eso. Son investigaciones a nivel farmacéutico ya, y de hecho es muy importante. Y hay una norma básica en los probióticos. Para dar un probiótico humano, lo primero que tienes que hacer como complemento alimenticio es que ese probiótico tiene que ser aislado de un humano. O sea, no vale coger un lactobacillus acidophilus, hacer una modificación genética brutal y a partir de ahí meter un complemento. Eso no se admite. Ya estás hablando de un medicamento, una alteración genética y un montón de historias. Entonces tú, el probiótico que tienes que gastar es un probiótico que hayas extraído de un ser humano y lo hayas aislado. ¿Qué significa? Volvemos al equilibrio, volvemos al entorno. Entonces lo que intentamos nosotros es un gran número de cepas para intentar simular, para intentar acercarnos en lo máximo posible a lo que es esa gran flora que tenemos de 400 especies. O sea, no es que un día de alucinación colectiva en el laboratorio decimos, bueno, poner 15 cepas, ale, esta, porque me gusta, no. Estudiamos cuáles había más, cuáles había menos, por qué esta, por qué aquella, si este crece más rápido, si esta crece menos lenta, si esta es un corredor de fondo, si este es un sprinter. Entonces, hicimos un modelo de cómo desarrollar y cómo apoyar, y a partir de ahí creamos el tema. Y lo que hemos buscado es el bienestar general, no específico. De todas maneras, te lo repito, para el tema de Cándida, cualquier probiótico, cualquier simbiótico va a ayudar, pero no va a ser la solución, ¿eh? Sí. Espera. Voy a preguntar, ¿en cuál patología, por decirlo así, obtenéis mejores resultados? Realmente no hemos pautado por patologías. Es decir, a día de hoy simplemente nuestro gran estudio era, primero que nada, comprobar si era eficaz y si se absorbía y si no influía. No hemos hecho estudios todavía en patologías. A posteriori es un campo que queremos abrir y que queremos trabajar con él, pero sinceramente no hemos probado ninguna patología. Sí que tenemos referencias de que a mucha gente me ha ido bien para esto, que a otros me ha ido muy bien para aquello, pero decirte, incluso, vamos a ver, voy a serte sincero, hemos tratado hasta cólicos de recién nacidos en hospitales, de hacer pruebas con los biberoncitos para el niño y tal, y ha funcionado. Pero, ¿lo podemos decir así, utilizarlo? No. Yo quería preguntar por infecciones de orina de tipo coli. Sí, nosotros desarrollamos, ahora cambia el nombre, pasa a llamarse cistifémina, marketing, Normodiges fémina, que era una mezcla de arándano rojo, de manosa y de una mezcla de 5 lactobacillus. Es decir, sobre todo estamos hablando ya de flora vaginal. La flora vaginal es una flora un poco especial. Es un poco especial en primer lugar porque aquí sí que hay un cambio tremendo con la edad. Es decir, la flora de una mujer en menopausia es exactamente igual a la flora de una niña. Y durante la etapa fértil de la mujer esa flora vaginal cambia por completo, simplemente por el colágeno que nos encontramos en las paredes de la vagina. Vale. Lo que hemos hecho ha sido muy sencillo y esa flora se nutre principalmente de la flora perianal, de los restos de flora que vamos eliminando. En otras palabras, lo que hemos hecho nosotros con Normodiges ha sido para fémina, pensando sobre todo en cuáles son las principales, y hemos utilizado 2 principios activos, que son el arándano rojo y la de manosa. 2 principios sobre todo porque es que hay 2 tipos de Escherichia coli en sus mecanismos de adhesión a las paredes. Entonces lo que hemos hecho ha sido, sabemos que contra el 90% el arándano rojo sí que sabemos que es perfectamente efectivo, pero hay un 10% de Escherichia coli puñeteras. Entonces la manosa sí que es efectiva contra ellas.
Si utilizas de todas maneras, si utilizas un simbiótico de forma habitual en tu dieta, lo tienes contemplado, lo tienes tomado, cuando tengas estás ya protegida per se. Si en el momento de infección, pues lo tienes que apoyar básicamente si quieres utilizar arándano rojo, también hay muchas mezclas de pomelo ya con sabdarifa, es decir, hay muchos tratamientos naturales, y lo bueno que tiene es que todos ellos puedes combinarlo con el antibiótico que quieras, no hay ningún problema en ese sentido. Creo que tenía una pregunta. De nada. Aparte del problema de cándida, que es mucho más difícil, digamos que puede haber una disbiosis intestinal provocada por otro tipo de parásitos y demás. El producto que se propone realmente es capaz de actuar por sí solo o necesita complementarlo dándole solución a la disbiosis primero. Realmente funciona por sí solo. Vamos a ver, no va a funcionar por sí solo si tienes un problema brutal de mucosa intestinal por falta de zinc, por falta de ligamentos, si tienes una mucosa no sana, porque vas a evitar que se pueda anclar. Ahí puede haber que haya un parásito externo, por ejemplo una tenia, por ejemplo gusano, anisakis o tal, la flora va a seguir haciendo su misión, no va a afectarle, va a seguir funcionando. Eso sí, la zona dañada por otros parásitos, si hay una alteración de la membrana, ahí poco va a poder hacer para reparar el simbiótico porque no tiene dónde cogerse, su misión no es reparar. Ahí habría que pensar primero en eliminar ese parásito y a partir de ahí decir, bueno, repueblo, sobre todo trabajo mucho el tema de oligoelementos para favorecer las membranas celulares y a partir de ahí ya puedo repoblar con un simbiótico. O sea que un problema de disbiosis y un problema a nivel intestinal, realmente los probióticos y prebióticos tendrían una parte de un tratamiento. Sí. Sí, por ejemplo, es efectivo contra el Helicobacter pylori, contra las úlceras, se sabe. También son efectivos contra problemas de halitosis, son efectivos contra problemas de aerofagia, son efectivos contra muchos productos, es decir, pero vuelvo a decirlo, es una gran ayuda un simbiótico, es la base para empezar, es la base para evitar tener alteraciones, para caer en patologías. Pero todavía no lo tenemos, ni está el mundo de los probióticos tan desarrollado para poder tratar enfermedades. Sí que tenemos claro que su ingesta nos va a producir tenerlas. Es un gran preventivo. Y problemas menores como son diarreas, como son problemas de aerofagia, problemas intestinales, oclusiones intestinales incluso se han tratado con probióticos, van a funcionar. Pero específicamente un tratamiento, estamos todavía un poco en pañales. Empiezan a haber propuestas, pero muy tímidas. Pero además, cuando empiezas a pedir estudios clínicos un poco serios, yo os he dicho, el gran problema de esto es que la flora se altera con nada. Hoy tras noches ya te ha cambiado la flora. Extrapola resultados. No, le doy un margen de tal, un margen de cual, pero ya empiezas con dudas. Es un problema, es un sistema vivo. O sea, tú vas hoy a la selva. Un día te aparecerá la araña así, pero al día siguiente esa araña así ya no está. Estará la arañita así y la otra era roja y esta es verde. Eso es lo que nos pasa con la flora, cambia. Y lo último que te quería preguntar es, decís que funciona, pero y mientras lo estemos tomando, pues va funcionando, pero luego ¿se mantiene la flora estable, fija? No, lo siento. Si tú dejas de tomarlo, dejas ese aporte, por un lado, de seres vivos que te van a facilitar su repoblación y por otro lado estás eliminando el simbiótico, con lo cual estás infraalimentando a esas bacterias de forma específica, con lo cual te van a ir cayendo los datos. Estrés, polución, oxidación, etcétera, etcétera, enfermedades. Cualquier tratamiento te van a ir menguando esa flora que va a regenerarse per se, de forma normal. Había un estudio que se hizo en Francia donde demostraban que el 87% de las personas normales tenían la flora alterada. E incluso se hizo un estudio muy divertido que fue para medir el grado de estrés y la variación de la flora intestinal en estudiantes, que lo que hicieron fue medirse la flora intestinal en época, digamos, de bonanza estudiantil, es decir, cuando no hay exámenes, y luego cuando tienen todo el estrés de los exámenes. Dos mundos completamente distintos, es decir, es el mismo individuo. Es decir, no, si los excesos los ha hecho igual, si el viernes ha ido de juerga, ha comido, ha cenado y tal y cual, ha mantenido su ritmo de vida.
y las diferencias eran criminales, o sea, decía, no es lo mismo. Y era el mismo individuo, solamente el estrés. Imagínate, te dejas de tomarlo. No hay ninguna, más que seas intolerante a ellos. Sí que hay una cosa importante, y eso lo quiero dejar claro. He dicho que se llaman muchas veces bacterias lácticas porque producen ácido láctico en su metabolismo. Ahora, hay que mirar cepa a cepa, porque hay muchas veces que esto se cultivan, los probióticos se cultivan en laboratorios, se hacen cepas y se hacen cultivos adrede. Hay algunos laboratorios que sí que utilizan leche como base de cultivo, entonces puede aparecer trazas de leche en el probiótico. Entonces sí que es interesante que las personas con una alergia frente a productos lácteos que comprueben que no está declarado en alérgenos. Gracias hoy en día, ya con la nueva ley de etiquetado, hemos mejorado mucho porque hay que declarar los problemas. En principio, ninguna. En principio. Sí. Para viajar, que fui a la India, tomaba la equinacia porque el doctor Fogel la recomendó mucho. ¿Y el probiótico tiene posibilidades también cuando...? Vamos a ver, la equinacia lo que es un producto básicamente que lo que hace es aumentar las defensas inespecíficas del organismo. Es decir, lo que te aumenta son los linfocitos y facilita mucho el trabajo del interferón. Los probióticos, una correcta flora intestinal, lo que te va a hacer es una barrera de defensa más pasiva. Entonces, para mí, para ir a un país de ese tipo, es muy práctico tomar un probiótico y llegar con la flora fuerte y durante todo el viaje tomarlo. Es muy sencillo, además, no voy a descubrir ahora el fuego ni la rueda. Cuando un niño tiene diarrea, si una persona va a una farmacia y dice, tengo el niño con diarrea, o al médico, a quien sea, lo primero que le van a dar es ultralevura, que son Saccharomyces boulardii, que es un probiótico, aunque es una levadura, y toma Aquarius o suero para evitar la deshidratación. Con lo cual, precisamente en esos países, aparte de la parasitosis, los grandes problemas son los problemas gastrointestinales, que cuando te descuidas estás deshidratado. Por lo tanto, en un viaje a la India, no solamente a la India, a cualquier país con temperaturas elevadas, con cambios de hábitos alimenticios y dudas en la higiene pública, es recomendable irse con la flora bien potente y la equinacia, por supuesto, utilizarla junto a un buen simbiótico. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda más? Pues nada, simplemente agradecerles, espero que haya sido de su interés, darle las gracias a Blanca Villanel y a Inia y estamos a su disposición para cualquier duda. Muchas gracias.